El extranjero, del escritor español Pedro Antonio de Alarcón, cuento publicado en 1854. El extranjero. No consiste la fuerza en echar por tierra al enemigo, sino en domar la propia cólera, dice una máxima oriental. No abuses de la victoria, añade un libro de nuestra religión. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto estuviere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios son todos iguales, más resplandece y campea a nuestro haber el de la misericordia que el de la justicia. Aconsejó, en fin, Don Quijote a Sancho Panza. Para dar realce a todas estas elevadísimas doctrinas y cediendo también a un espíritu de equidad, nosotros, que nos complacemos frecuentemente en referir y celebrar los actos heroicos de los españoles durante la Guerra de la Independencia, y en condenar y maldecir la perfidia y crueldad de los invasores, vamos a narrar hoy un hecho que, sin entibiar en el corazón el amor a la patria, fortifica otro sentimiento no menos sublime y profundamente cristiano, el amor a nuestro prójimo. Sentimiento que, si por congénita desventura de la humana especie ha de transigir con la dura ley de la guerra, puede y debe resplandecer cuando el enemigo está humillado. El hecho fue el siguiente, según me lo han contado personas dignas de entera fe que intervinieron en él muy de cerca y que todavía andan por el mundo. Oíd sus palabras textuales. Buenos días, abuelo, dije yo. Dios guarde a usted, señorito, dijo él. ¿Muy solo va usted por estos caminos? Sí, señor. Vengo de las minas de Linares, donde he estado trabajando algunos meses, y voy a Gador a ver a mi familia. ¿Usted dirá? Voy a Almería, y me he adelantado un poco a la galera, porque me gusta disfrutar de estas hermosas mañanas de abril. Pero, si no me engaño, usted rezaba cuando yo llegué. Puede usted continuar. Yo seguiré leyendo entre tanto, supuesto que la galera anda tan lentamente que le permite a uno estudiar en mitad de los caminos. Vamos, ese libro es alguna historia. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo rezaba? Toma, yo que le he visto a usted quitarse el sombrero y santiguarse. Pues qué demonio, hombre. ¿Por qué he de negarlo? Rezando iba. Cada uno tiene sus cuentas con Dios. Es mucha verdad. ¿Piensa usted andar largo? Yo, hasta la venta. En este caso, eche usted por esa vereda y cortaremos camino. Con mucho gusto. Esa cañada me parece deliciosa. Bajemos a ella. Y siguiendo al viejo cerré el libro, dejé el camino y descendí a un pintoresco barranco. Las verdes tintas y diafanidad del lejano horizonte, así como la inclinación de la montaña, indicaban ya la proximidad del Mediterráneo. Anduvimos en silencio unos minutos hasta que el minero se paró de pronto. «¡Cabales!», exclamó, y volvió a quitarse el sombrero y a santiguarse. Estábamos bajo unas higueras cubiertas ya de hojas y a la orilla de un pequeño torrente. A ver, abuelito, dije, sentándome sobre la hierba, cuénteme usted lo que ha pasado aquí. ¿Cómo? ¿Usted sabe?
replicó él, estremeciéndose. Yo no sé más, añadí con suma calma, sino que aquí ha muerto un hombre, y de mala muerte por más señas. No se equivoca usted, señorito, no se equivoca usted. ¿Pero quién le ha dicho? Me lo dicen sus oraciones de usted. Es mucha verdad, por eso rezaba. Yo miré tenazmente la fisonomía del minero y comprendí que había sido siempre hombre honrado, casi lloraba, y su rezo era tranquilo y dulce. Siéntese usted aquí, amigo mío, le dije alargándole un cigarro de papel. Pues verá usted, señorito. Vaya, muchas gracias. Delgadillo es. Reúna usted 2 y resultará 1 doble de grueso, añadí dándole otro cigarro. Dios se lo pague a usted, pues, señor, dijo el viejo, sentándose a mi lado. Hace 45 años que una mañana muy parecida a esta pasaba yo casi a esta hora por este mismo sitio. 45 años, medité yo. Y la melancolía del tiempo cayó sobre mi alma. ¿Dónde estaban las flores de aquellas 45 primaveras? Sobre la frente del anciano blanqueaba la nieve de 70 inviernos. Viendo él que yo no decía nada, echó unas yescas, encendió el cigarro y continuó de este modo. Flojillo es, pues, señor. El día que le digo a usted, venía yo de Jergal, con una carga de varilla, y al llegar al punto en que hemos dejado el camino para tomar esta vereda, me encontré con 2 soldados españoles, que llevaban prisionero a un polaco. En aquel entonces era cuando estaban aquí los primeros franceses, no los del año 23, sino los otros. Ya comprendo. Usted habla de la guerra de la independencia. Hombre, pues entonces no había usted nacido. Ya lo creo. Ah, sí, estará apuntando en ese libro que venía usted leyendo, pero acá, lo mejor de estas guerras, no lo rezan los libros. Ahí ponen lo que más acomoda. Y la gente se lo cree a puño cerrado. Ya se ve. Es necesario tener 3 duros y medio de vida, como yo los tendré en el mes de San Juan, para saber más de 4 cosas. En fin, el polaco aquel servía a las órdenes de Napoleón, el bribonazo que murió ya, porque ahora dice el señor cura que hay otro, pero yo creo que ese no vendrá por estas tierras. ¿Qué le parece a usted, señorito? ¿Qué quiere usted que yo le diga? Es verdad, su merced no habría estudiado todavía estas cosas. Oh, el señor cura, que es un sujeto muy instruido, sabe cuándo se acabarán los mamelucos de Oriente y vendrán a Gador los rusos y moscovitas a quitar la Constitución. Pero entonces ya habré muerto yo. ¿Con qué vuelvo a la historia de mi polaco? El pobre hombre se había quedado enfermo en Fiñana, mientras que sus compañeros fugitivos se replegaban hacia Almería. Tenía calenturas, según supe más tarde. Una vieja lo cuidaba por caridad, sin reparar que era un enemigo. Muchos años de gloria le llevará ya a la viejecita por aquella buena acción. Y a pesar de que aquello la comprometía, guardaba lo escondido en su cueva, cerca de la Alcazaba. Allí fue donde la noche antes 2 soldados españoles que iban a reunirse a su batallón y que por casualidad entraron a encender un cigarro en el candil de aquella solitaria vivienda, descubrieron al pobre polaco, el cual, echado en un rincón, profería palabras en su idioma en el delirio de la calentura. «Presentámoslo a nuestro jefe», se dijeron los españoles.
Este bribón será fusilado mañana y nosotros alcanzaremos un empleo. Iwa, que así se llamaba el polaco, según me contó luego la viejecita, llevaba ya 6 meses de tercianas y estaba muy débil, muy delgado, casi ético. La buena mujer lloró y suplicó, protestando que el extranjero no podía ponerse en camino sin caer muerto a la media hora. Pero solo consiguió ser apaleada por su falta de patriotismo. Todavía no se me ha olvidado esa palabra que antes no había oído pronunciar nunca. En cuanto al polaco, figuraos cómo miraría aquella escena. Estaba postrado por la fiebre y algunas palabras sueltas que salían de sus labios, medio polacas, medio españolas, hacían reír a los militares. «Cállate, dindón, perro gabacho», le decían, y a fuerza de golpes lo sacaron del lecho. Para no cansar a usted, señorito, en aquella disposición, medio desnudo, hambriento, bamboleándose, muriéndose, anduvo el infeliz 5 leguas. 5 leguas, señor. ¿Sabe usted los pasos que tienen 5 leguas? Pues es de Fiñana hasta aquí, y a pie, descalzo. Figúrese usted, un hombre fino, un joven hermoso y blanco como una mujer, un enfermo después de 6 meses de tercianas, y con la terciana en aquel momento mismo. ¿Cómo pudo resistir? No resistió. Pero, ¿cómo anduvo 5 leguas? ¡Toma! A fuerza de bayonetazos. Prosiga usted, abuelo, prosiga usted. Yo venía por este barranco, como tengo de costumbre, para ahorrar terreno, y ellos iban por allá arriba. Por el camino detúveme, pues aquí mismo, a fin de observar el remate de aquella escena, mientras picaba un cigarro negro que me habían dado en las minas. Iwa jadeaba como un perro próximo a rabiar. Venía con la cabeza descubierta, amarillo como un desenterrado, con 2 rosetas encarnadas en lo alto de las mejillas y con los ojos llameantes, pero caídos. Echó, en fin, un Cristo en la calle de la amargura. «Mi querer morir, matar a mí por Dios», balbuceaba el extranjero con las manos cruzadas. Los españoles se reían de aquellos disparates y le llamaban franchute, didón y otras cosas. Dobláronse al fin las piernas de Iwa y cayó redondo al suelo. Yo respiré, porque creí que el pobre había dado el alma a Dios. Pero un pinchazo que recibió en un hombro le hizo erguirse de nuevo. Entonces se acercó a este barranco para precipitarse y morir. Al impedirlo los soldados, pues no les acomodaba que muriera su prisionero, me vieron aquí con mi mulo, que, como he dicho, estaba cargado de varilla. Camarada», me dijeron, apuntándome con los fusiles, «suba usted ese mulo». Yo obedecí sin rechistar, creyendo hacer un favor al extranjero. «¿Dónde va usted?», me preguntaron cuando me hube subido. «Voy a la Almería», les respondí, «y eso que ustedes están haciendo es una inhumanidad». «¡Fuera sermones!», gritó uno de los verdugos. «Un arriero afrancesado», dijo el otro. «Charla mucho y verás lo que te sucede». La culata de un fusil cayó sobre mi pecho. Era la primera vez que me pegaba un hombre, además de mi padre. «No irritar, no incomodar», exclamó el polaco, haciéndose a mis pies, pues había caído de nuevo en tierra. «Descarga la varilla», me dijeron los soldados.
¿Para qué? Para montar en el mulo a este judío. Eso es otra cosa. Lo haré con mucho gusto, dije, y me puse a descargar. No, 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 exclamó Iwa. Tú dejar que me maten. Yo no quiero que te maten, desgraciado, exclamé, estrechando las ardientes manos del joven. Pero mí sí querer, matar tú a mí, por Dios. ¿Quieres que yo te mate? Sí, sí, hombre bueno, sufrir mucho. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Volvíme a los soldados y les dije con tono de voz que hubiera conmovido una piedra: españoles, compatriotas, hermanos, otro español que ama tanto como el que más a nuestra patria es que nos suplica: dejadme solo con este hombre. No digo que es afrancesado, exclamó uno de ellos. Arriero del diablo, dijo el otro, cuidado con lo que dices, mira que te rompo la crisma. Militar de los demonios, contesté con la misma fuerza yo, no temo a la muerte. Sois dos infames sin corazón, sois dos hombres fuertes y armados contra un moribundo inerme, sois unos cobardes. Dadme uno de esos fusiles y pelearé con vosotros hasta mataros o morir, pero dejad a este pobre enfermo que no puede defenderse. Ay, continué, viendo que uno de aquellos tigres se ruborizaba. Si como yo tuvieseis hijos, si pensarais que tal vez mañana se verán en la tierra de este infeliz en la misma situación que él, solos, moribundos, lejos de sus padres, si reflexionáis en que este polaco no sabe siquiera lo que hace en España, en que será un quinto robado a su familia para servir a la ambición de un rey. ¡Qué diablo! ¿Vosotros lo perdonaríais? Sí, porque vosotros sois hombres antes que españoles, y este polaco es un hombre, un hermano vuestro. ¿Qué ganará España con la muerte de un tercianario? Batíos hasta morir con todos los granaderos de Napoleón, pero que sea en el campo de batalla, y perdonad al débil. Sed generosos con el vencido, sed cristianos, no seáis verdugos. Basta de letanías, dijo el que siempre había llevado la iniciativa de la crueldad, el que hacía andar a Iwa a fuerza de bayonetazos, el que quería comprar un empleo al precio de su cadáver. Compañero, ¿qué hacemos?, preguntó el otro, medio conmovido con mis palabras. Es muy sencillo, repuso el primero. Mira. Y sin darme tiempo, no digo de evitar, sino de prever sus movimientos, deserrajó un tiro sobre el corazón del polaco. Iwa me miró con ternura, no sé si antes o después de morir. Aquella mirada me prometió el cielo, donde acaso estaba ya el mártir. Enseguida los soldados me dieron una paliza con las baquetas de los fusiles. El que había matado al extranjero le cortó una oreja que guardó en el bolsillo. Era la credencial del empleo que deseaba. Después desnudó a Iwa y le robó hasta cierto medallón con un retrato de una mujer o de santa que llevaba al cuello. Entonces se alejaron hacia Almería. Yo enterré a Iwa en este barranco, ahí donde está usted sentado, y me volví a Jerjal porque conocí que estaba malo, y en efecto, aquel lance me costó una terrible enfermedad que me puso a las puertas de la muerte. ¿Y no volvió usted a ver a aquellos soldados? ¿No sabe usted cómo se llamaban? No, señor.
pero por las señas que me dio más tarde la viejecita que cuidó al polaco, supe que uno de los españoles traía el apodo de Risas y que aquel era justamente el que había matado y robado al pobre extranjero. En esto nos alcanzó la galera. El viejo y yo subimos al camino, nos apretamos la mano y nos despedimos muy contentos el uno del otro. Habíamos llorado juntos. 3 noches después tomábamos café varios amigos en el precioso casino de Almería. Cerca de nosotros y alrededor de otra mesa se hallaban 2 viejos militares retirados, comandante el uno y coronel el otro, según dijo alguno que los conocía. A pesar nuestro, oímos su conversación, pues hablaban tan alto como suelen los que han matado mucho. De pronto, hirió mis oídos y llamó mi atención esta frase del coronel: «El pobre Risas». «Risas», exclamé para mí, y me puse a escuchar de inmediato. «El pobre Risas», decía el coronel, «fue hecho prisionero por los franceses cuando tomaron a Málaga y de depósito en depósito fue a parar nada menos que a Suecia, donde yo estaba también cautivo, como todos los que no pudimos escaparnos con el marqués de la Romana. Allí lo conocí, porque intimó con Juan, mi asistente de toda la vida, o de toda mi carrera. Y cuando Napoleón tuvo la crueldad de llevar a Rusia, formando parte de su grande ejército, a todos los españoles que estábamos prisioneros en su poder, tomé de ordenanza a Risas. Entonces me enteré de que tenía un miedo cerval a los polacos o un terror supersticioso a Polonia, pues no hacía más que preguntarnos a Juan y a mí si tendríamos que pasar por aquella tierra para ir a Rusia. Estremeciéndose a la idea de que tal llegase a acontecer, indudablemente, a aquel hombre cuya cabeza no estaba muy firme por lo mucho que había abusado de las bebidas espirituosas, pero que en lo demás era un buen soldado y un mediano cocinero, le había ocurrido algo grave con algún polaco, ora en la guerra de España, ora en su larga peregrinación por otras naciones. Llegados a Varsovia, donde nos detuvimos algunos días, Risas se puso gravemente enfermo de fiebre cerebral, por resultas del terror pánico que le iba acometiendo desde que entramos en tierra polonesa. Y yo, que le tenía ya cierto cariño, no quise dejarlo allí solo cuando recibimos la orden de marcha, sino que conseguí de mis jefes que Juan se quedase en Varsovia cuidándolo, sin prejuicio de que resuelta aquella crisis de un modo o de otro saliese luego en mi busca con algún convoy de equipajes y víveres, de los muchos que seguirían a la nube de gente en que mi regimiento figuraba a vanguardia. ¿Cuál fue, pues, mi sorpresa cuando el mismo día que nos pusimos en camino y a las pocas horas de haber echado a andar, se me presentó mi antiguo asistente, lleno de terror, y me dijo lo que acababa de suceder con el pobre Risas? Dígole a usted que el caso es de lo más singular y estupendo que haya ocurrido nunca. Óigame y verá si hay o no motivo para que yo haya olvidado esta historia en 42 años. Juan había buscado un buen alojamiento para cuidar a Risas en casa de cierta labradora viuda, con 3 hijas casaderas, que desde que llegamos a Varsovia, los españoles no había dejado de preguntarnos a todos por medio de intérpretes franceses si sabíamos algo de un hijo suyo llamado Iwa, que vino a la guerra de España en 1808 y de quien hacía 3 años no tenía noticia alguna, cosa que no pasaba a las demás familias que se hallaban en idéntico caso. Como Juan era tan salamero,
halló modo de consolar y esperanzar a aquella triste madre, y de aquí el que, en recompensa, ella se brindara a cuidar a Risas al verlo caer en su presencia atacado de fiebre cerebral. Llegados a casa de la buena mujer y estando ésta ayudando a desnudar al enfermo, Juan la vio palidecer de pronto y apoderarse compulsivamente de cierto medallón de plata, con una efigie o retrato en miniatura que Risas llevaba siempre al pecho, bajo la ropa, a modo de talismán o conjuro contra los polacos, por creer que representaba a una virgen o santa de aquel país. ¡Iwa! ¡Iwa!, gritó después la viuda de modo horrible, sacudiendo al enfermo, que nada entendía, aletargado como estaba por la fiebre. En esto acudieron las hijas y, enteradas del caso, cogieron el medallón, lo pusieron al lado del rostro de su madre, llamando por medio de señas la atención de Juan para que viese, como vio, que la tal efigie no era más que el retrato de aquella mujer. Y encarándose entonces con él, visto que su compatriota no podía responderles, comenzaron a interrogarle mil cosas con palabras inteligibles, bien que con gestos y ademanes que revelaba claramente la más siniestra furia. Juan se encogió de hombros, dando a entender por señas que él no sabía nada de la procedencia de aquel retrato ni conocía a Risas más que de muy poco tiempo. El noble semblante de mi honradísimo asistente debió de aprobar a aquellas 4 leonas encolerizadas que el pobre no era culpable. Además, él no llevaba el medallón. Pero el otro, al pobre Risas, lo mataron a golpes y lo hicieron pedazos con las uñas. Es cuanto sé con la relación a este drama, pues nunca he podido averiguar por qué tenía Risas aquel retrato. Permítame usted que se lo cuente yo, dije sin poder contenerme. Y acercándome a la mesa del coronel y del comandante, después de ser presentado a ellos por mis amigos, les referí a todos la espantosa narración del minero. Luego que concluí, el comandante, hombre de más de 70 años, exclamó con la fe sencilla del antiguo militar, con el arranque de un buen español y con toda la autoridad de sus canas: «Vive Dios, señores, que en todo eso hay algo más que una casualidad». Fin. Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza nació en Guadix, Granada, el 10 de marzo de 1833. Es considerado uno de los máximos exponentes de la literatura realista del siglo XIX. Aunque estudió leyes y teología, dejó ambas carreras inacabadas. Su familia, de humilde condición, no pudo costearle sus estudios de Derecho en la Universidad de Granada, por lo que ingresó en el seminario de Guadix. Sin embargo, esta opción tampoco le satisfizo y abandonó en 1853 para dedicarse al periodismo. Alarcón escribía desde su adolescencia y publicó su primera obra narrativa, El final de Norma, a los 18 años. Sus inquietudes lo llevaron a integrarse en el grupo que se llamó La Cuerda Granadina. En 1854, a los 21 años de edad, se puso al frente de la insurrección en Granada, siendo durante varios días el jefe de las turbas revolucionarias. A lo largo de su vida, Alarcón ocupó varios cargos públicos, incluyendo diputado y senador de España y embajador. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1877. Falleció en Madrid el 19 de julio
de 1981. En cuanto a su estilo literario, Pedro Antonio de Alarcón es bastante distintivo. Aunque comenzó su carrera literaria con influencias románticas, pronto pasó a un estilo mucho más realista, impulsado por su labor periodística. Su obra posee tantos rasgos del romanticismo como del realismo. Alarcón defendía la poetización de la realidad, es decir, la observación de la misma en una dirección idealizadora. Sus relatos costumbristas, como La Alpujarra o Historietas Nacionales, son ejemplos de su estilo realista. La crítica social y política también aparecen en su obra, mucho más acusada en títulos como El libro talonario o La pródiga. En resumen, su estilo literario se caracteriza por ser sencillo, diáfano y vívido en su narrativa. A pesar de las influencias románticas y realistas, Alarcón logró crear un estilo propio que lo distingue en la literatura del siglo XIX. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.